Muy buen día. Hoy nos encontramos aquí en el panel de discusión de la materia Psicología Social. Unidad uno, fase 2, perspectivas de la psicología social. El código de este grupo es el 240. En este momento el trabajo es presentado al profesor Orlando Montenegro. Eh, las personas que realizan este trabajo es Cindy Jiménez, Víctor Soto y Gina Ortiz. Ah, en este momento vamos a hablar sobre. El panel se trata de tres lecturas que se han presentado del Soto MR del 2006 como una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baro desde la Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid, capítulo 2, Constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento, ítem 2.1 y 2.2. La segunda lectura es de la misma persona, ítem 2.4. Y por último tenemos Boca Negra, acá, Prado, M. Prieto y Neira, del 2017, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, Psicología para América Latina, del eh, página 29, 40 al 61. Entonces vamos a hablar de los ítems 2.1 y 2.2 con las siguientes preguntas. ¿Para qué es importante poder definir la psicología social? ¿Y cuáles fueron los tres factores políticos que hicieron posible la creación de la psicología social, según Ibáñez? Entonces, eh, funcionando como disciplina a lo largo del tiempo, desde sus inicios hasta su consolidación desde el área de conocimiento académico y científico. Como veníamos de una parte filosófica que iba muy dedicada hacia la fe, entonces esa parte, ¿qué es lo que se buscaba antes? Era la felicidad del hombre. Pero eso era muy subjetivo, no había un método de cómo medir para poder decir si estábamos bien o no. Se cambian las leyes, digamos, se cambia de venir de unos régimen políticos donde teníamos más monarquías y comienza a crearse el derecho a la elección, cambia el sistema político y se comienza a hacer investigaciones desde la parte psicológica y se abre la parte social porque comenzamos a hacer entes políticos donde teníamos derecho a elegir. Entonces, por eso se comienza a darle más importancia y argumentar la constitución de la psicología social como campo de estudio, como campo de estudio. Entonces ha sido influenciado por una serie de factores del contexto histórico, como lo decía anteriormente, eh, los avances teóricos metodológicos, los cuales la corriente de pensamiento y las demandas sociales, las tesis principales, voy a resaltar la importancia de comprender estos procesos de constitución para tener una visión integral de la psicología social y contribución al contenido científico y la comprensión de los fenómenos sociales. Estos desafíos o crisis que enfrenta la psicología social como área de conocimiento en la actualidad, así como es posible vías de superación a estas dificultades y avanzar en el desarrollo de la disciplina. Como se trabaja en tratar de dividir el pensamiento psicológico de la parte filosófica, porque precisamente cuando se hace el análisis de la historia del comienzo de la psicología, se mezcla con los pensamientos filosóficos, entonces se remontan a Aristóteles y todo ese cuento, pero se habla de filosofía, no de psicología. Entonces, en ese estudio, en esa investigación, se trata de hablar de unas fechas probables desde cuándo inicia y desde qué momento se comienza a trabajar desde estos fenómenos sociales sobre la psicología social. Siguiente diapositiva.
Entonces vamos al ítem de la Constitución y la crisis de psicología social como área de conocimiento. Ítem 2.4. ¿Qué impacto ha tenido la psicología social latinoamericana en la transformación social y el entendimiento de la realidad de la región? ¿Qué desafíos enfrenta la psicología social latinoamericana en su búsqueda de una identidad propia y un paradigma definitivo? Bien, puede acompañar. Bueno, la psicología social Latinoamérica, esta surgió en un contexto de crisis y resistencia frente a los modelos predominantes como los provenientes de Estados Unidos. Su evolución se ha caracterizado por la búsqueda de una identidad propia y un nuevo paradigma que enfatiza aspectos como la historia, la construcción simbólica de la realidad, la inclusión de perspectivas marginadas y el análisis del cambio social desde una perspectiva dinámica. Esta disciplina ha logrado establecerse como un campo de conocimiento reconocido y esencial en la región. ¿Qué impacto ha tenido la psicología social latinoamericana en la transformación social y el entendimiento de las realidades desde la región? Bueno, la psicología social latinoamericana ha enfrentado desafíos en su búsqueda de identidad propia y un paradigma distintivo debido a la influencia de los modelos importados y la necesidad de construir una teoría que refleje las realidades y los valores de la región. ¿Qué impacto ha tenido esto en Latinoamérica en la transformación social? Pues esto refleja en su enfoque un aspecto como la historia, la construcción simbólica de la realidad, la inclusión y las perspectivas oprimidas y el análisis del cambio social desde una perspectiva dinámica. Estos elementos han contribuido a una comprensión más profunda desde las realidades sociales, culturales y políticas de América Latina, así como la promoción de los cambios sociales más inclusivos y equitativos. Muchas gracias. Siguiente diapositivo, por favor. El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. ¿Cuáles son los ejes temáticos para el análisis de los resultados? ¿Qué es el espacio vital y cuáles son las dimensiones? Compañera Gina, bien pueda. Hola, el espacio vital y sus dimensiones. El espacio vital es como el espacio de vida y este pues está constituido por factores físicos e internos del ser humano, como lo son motivaciones, necesidades, elementos psicológicos, como la percepción subjetiva del entorno y de sí mismo dentro de este. Los elementos psicológicos como lo contienen la persona en las mismas y las metas que éste se propone. Las experiencias negativas, las barreras que restringen sus movimientos también están en el espacio vital. También la percepción de la estrategia y de sobre sí mismo. En las dimensiones del espacio vital encontramos que está la vertical y la horizontal. En la vertical son los niveles de la realidad que éste tiene y en la perspectiva horizontal es desde la temporal, los procesos psicológicos que se transforman y persisten. ¿Cuáles son los ejes temáticos para el análisis de los resultados? Estos ejes temáticos se clasifican en cuatro ejes. El primero son los tránsitos de los psicólogos sociales. Este se centra en la necesidad de construir, pues, categorías que le den sentido y recorridos del psicólogo en busca de acercarse en el campo social. Los estudios pueden ser variados, esto depende del interés formático y motivacionales personales también. En la perspectiva cognitivo y conductual, este es el enfoque más amplio e integra conocimientos aplicados con prevalencia en la metodología cuantitativa. En la formación en los psicólogos sociales se evidencia que, pues aunque cuenta con una excelencia, tienen una desconexión con las realidades del país. Además, desconocen condiciones sociales, históricas y culturales. Estas son pues el origen de las problemáticas de las comunidades. Segunda, los aportes teóricos y prácticos para el ejercicio de la psicología social. Estos se dan en dos vías. La psicología propia relacionada con los pueblos originarios de corte colonial y crítica y se piensa en la realidad latinoamericana. Y la segunda es la psicología relacionada con el conflicto social, el conflicto armado y se piensa en la intervención psicosocial y comunitaria. Tercer eje, delimitación del campo de la psicología social. La psicología social es el campo de estudio y acción dentro de la psicología.
Dentro de esta convienen enfoques y perspectivas de lo que lleva a la construcción de categorías conceptuales y también contradictorias. Difiere de la psicología comunitaria, esto genera pues un gran debate acerca de la relación entre estos dos campos y la diferenciación entre lo comunitario y lo social. Como cuarto eje están las dificultades, retos y horizontes. En algunos casos, los obstáculos son por falta de comunicación. Los retos y obstáculos a los que se enfrentan no son impedimento para surgimiento de aspiraciones al interior, de construir, reconstruir la psicología social en torno a la labor teórico-práctica de las psicologías de los psicólogos sociales. Muchas gracias, Gina. Bueno, yo retomo uno de los puntos que he dejado sin contestar. Entonces, para Ibáñez fueron los tres factores políticos que hicieron posible la creación de la psicología social. Primero, la creencia en que la racionalidad científica podría aplicarse en los objetivos sociales, así como la creencia en que la sociedad podría ser gobernada mediante decisiones humanas. Iniciaron la creación del conocimiento social. Segundo, el nacimiento del Estado moderno, parlamentario y de la democracia, que se legitimaban como una opinión pública. Hizo necesario el estudio de esto. Tercero, la generación de la economía de mercado. Hizo necesaria la psicología social para conocer las necesidades y crear necesidades y conquistar las preferencias de los consumidores. Estos aspectos políticos sociales no fueron tomados en cuenta por los primeros psicólogos sociales. Entonces, lo que yo decía, cómo la economía había cambiado, el sistema político había cambiado. Entonces, esto fue lo que ayudó a que la ecología social evolucionara. Entonces, en este momento vamos a las conclusiones del trabajo de, de nuestro panel. Eh, entonces, la psicología social ha experimentado una evolución y una crisis que requiere una reflexión crítica y una renovación teórica para abordar retos actuales, buscar un marco teórico unificado y la visión fragmentada de la realidad social. Se propone una praxis científica integral y comprometida con la transformación social, teniendo en cuenta el contexto social, que es lo más importante. Digamos, no traer pensamientos de otros países, sino un pensamiento autóctono, individual, ya que aquí podemos encontrar diversidad cultural. Entonces, no es lo mismo tú como psicólogo ir a una sociedad de campesinos o indígenas, que son una estructura social muy organizada porque tienen en cuenta no tanto los derechos que tienen, sino los deberes como sociedad. Y ese es el papel importante que tenemos nosotros de incluir a las personas como de hacer tener presente qué deberes tenemos nosotros socialmente y esa participación en esta construcción política, porque nosotros somos el eje fundamental, digamos, como ciudadanos, como profesionales, somos eje fundamental en esta parte social y por eso tenemos que tener ese rol social y ese conocimiento de nuestra identidad como cultura, de esa cultura que tenemos, por lo menos un ejemplo, no más yéndonos tan lejos, en el Valle del Cauca, que tenemos eh, el Chocó, tenemos Buenaventura. Entonces tenemos una mezcla cultural indígena, campesina, negros. Entonces la idea es poner o integrar a esas personas para la equidad, la diversidad cultural, la transformación social y más con toda esta realidad social que tenemos de violencia, de personas despojadas de sus tierras. Entonces, ese es nuestro papel importante, reconocer esa identidad del trabajo como psicólogo social. Muchas gracias.